Muy buenas tardes a todos. Dios bendiga sus vidas, Dios los llene de gracia, de paz. Es una alegría poder escuchar sus voces. Es bueno, es agradable para Dios que podamos estar juntos, que podamos tener una común unión a través del Evangelio y a través de las doctrinas de la gracia en esta tarde. En la primera sesión que vamos a tener es hablar de la depravación total del hombre y de la elección incondicional de Dios a nosotros como hombres escogidos por su gracia. El pastor decía que estoy calificado, pero solo es su gracia, solo es su amor y solamente es la misericordia de Dios. Simplemente somos siervos inútiles, al igual que la última canción que cantábamos juntos. Y quiero hablar de que nosotros tenemos un problema que es nuestra rebelión. Nosotros estamos siendo rebeldes sin Cristo y estamos en contra de un Dios que lo ha creado todo, de un Dios que tiene el control absoluto, soberano de todas las cosas. Apocalipsis capítulo 4, verso 11, dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es un Dios creador, es el gobernante amoroso, es un gobernante asombroso que nos ha creado. Todas las cosas subsisten por el poder de su gracia. Si esta silla, si el lugar donde estamos, si sentimos viento, si sentimos un rayo del sol, subsiste solamente porque Dios está gobernando, solamente porque Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Por su voluntad existen. Si puedes ver algo, si puedes tocar este micrófono, si puedes vernos a través de una cámara, todas las cosas por su voluntad existen. Todas las cosas por su voluntad fueron creadas. Si estás con un lápiz, un cuaderno, cada cosa que tú tienes, cada molécula de cada cosa que ves en el mundo, subsiste porque Dios gobierna. Él es el gobernante asombroso. Y si entendemos quién es Dios, su santidad, sus perfecciones, podemos conseguir entender cuán pecadores somos, cuán depravados estamos y cuánta maldad hay en nuestro corazón. La depravación de nuestros corazones es posible entenderla solamente cuando comprendemos quién es Dios. El Salmo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Hace unos días estábamos con Mati, es mi prometida, y estábamos en un lugar medio oscuro. Y de repente hemos subido a una oficina que estaba en un piso 11 y la luz del sol reflejaba toda la oficina y de repente se veía algunas manchas en la polera, en la camiseta que estábamos puestos, y le digo: ¿ves? Así es como la luz muestra algunas manchas que tenemos. En la oficina parecía que no había nada, pero cuando estábamos con el reflejo de la luz del sol se veía que la camiseta estaba manchada. Es de esta forma como la palabra de Dios, que nos muestra quién es Dios, nos demuestra quién es ese gobernante asombroso, aquel Dios por el cual subsisten, son creadas todas las cosas. Esa palabra nos muestra quién somos tú y yo, cuál es nuestra situación delante de este Dios hermoso, asombroso. El cristianismo, al igual que muchas religiones en el mundo, reconocen que hay algo malo en el hombre. Hay ateos, hay islámicos, hay budistas, cualquier religión hoy te va a decir que algo está mal en el hombre, que hay algo malo en la creación. Es claro casi para cualquier persona que algo ha salido terriblemente mal. Ya sea que seas ateo, ya sea que no creas en Dios, ya sea que creas en Dios, ya sea que seas un cristiano, que seas alguien que te está congregando en una iglesia, todos afirman que algo está mal en el mundo, que algo ha salido mal. Nos preguntamos, ¿por qué es eso? ¿Por qué vemos cosas como adicciones,
asesinatos, violaciones, culpas, dolores, penas, robo, pobreza, racismo, hambre. Todas las personas que estén cuerdas, que tengan un cierto criterio, van a afirmar que hay algo malo en el hombre. Y todas las religiones en el mundo buscan entender qué está mal en el hombre. La psicología busca entender qué está mal en el hombre. Absolutamente todos. Entonces tenemos gobiernos que intentan arreglar las cosas porque ¿qué está mal en el gobierno? Hay corrupción. Tenemos escuelas que intentan arreglar las cosas y modifican sus pénsulos académicos, que inglés, que matemáticas, que física, porque quieren intentar resolver qué está mal en el hombre. Entonces algunos dan su vida por la educación y por querer resolver el problema del hombre con la educación. Otros se capacitan en intentar entender el comportamiento del hombre y dan su vida con psicología, psicoanálisis, psiquiatría. Y también intentan por muchos medios intentar resolver cuál es el problema del hombre. La corrupción, la injusticia, el odio, la avaricia, la muerte está en todas partes. Y todos se preguntan qué salió mal. ¿Por qué somos así? ¿Por qué está de moda en Santa Cruz? Estamos en Santa Cruz de la Sierra para los que nos ven por internet. Pero hay unos concejales últimamente que están de moda y desatan toda la corrupción de nuestra ciudad. Y te preguntas, ¿qué salió mal? ¿Por qué la gente quiere más de lo que merece? ¿Por qué la gente roba? ¿Por qué la gente es corrupta? Basta con prender la tele y vemos cuán mal está el mundo. Quizás haya verdad en intentar resolver este problema con educación, con psicología, con gobernantes mejor capacitados, con profesionales más buenos, pero ninguno de ellos es el problema fundamental. Los cristianos creemos que a través de la palabra de Dios algo ha salido mal, que algo se encuentra mal, y no es algo simplemente como la nada. Siempre doy este ejemplo, mis ovejas saben, hablo de la historia Sin Fin y Atreyu está peleando contra la nada y la nada se va apoderando de Ciudad Fantasía y de repente todo empieza a intentar ir en contra de la nada. Pero el problema que tiene el hombre no es simplemente algo como la nada, algo que es una nebulosa que está circulando por el mundo malvado y demás. La Biblia nos dice que el problema fundamental del hombre radica en nuestros corazones. Todo lo que está mal, toda la corrupción, toda la injusticia, el racismo, todas las maldiciones, todos los tratos malos de un padre o un hijo, radican en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque la humanidad, hombres como tú y como yo, han decidido rechazar a Dios durante toda su vida. Han decidido rechazar a ese Dios gobernante amoroso, que por Él subsisten todas las cosas, que por Él todas las cosas fueron creadas. Entonces cada persona que ustedes ven allá afuera ha decidido darle la espalda a Dios y vivir en contra de lo que Dios manda. Romanos capítulo 3, verso 10 al 12, leíamos antes de empezar la plenaria, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, amigos, el problema del hombre, el problema de que ves maldad, el problema de que algo está mal, es el pecado. El pecado es la raíz sustancial de todo. Nuestros corazones han sido marcados por el pecado y la Biblia nos dice que no hay ni un justo, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que entienda a Dios por su propio conocimiento, por su propio mérito, por su propia fuerza. Todos se han desviado, todo el mundo ha decidido darle la espalda a Dios, a una se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay.
Puedes ver tu vida, analizar desde que has nacido, desde que eras pequeñito, y cualquier acto de bondad, de misericordia y amor, si no ha sido fundado en la cruz de Cristo, no es algo bueno, porque no podemos hacerlo bueno. Pasaremos un tiempo meditando en lo terrible y en lo fuerte que es la depravación del hombre, en ese problema que radica en tu corazón y en el mío, porque eso es la palabra que Dios, eso es lo que la palabra de Dios dice. Para entender la depravación del hombre tenemos que ir al principio de todo, a la caída. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué el hombre es así? Así que vamos a leer Génesis capítulo 3 del 1 al 8. Y es bueno saber que no somos pecadores porque pecamos. Siempre decimos esto, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. O sea, si hay algo malo en ti y en mí, si vas a salir de este lugar y vas a hacer algo que no agrada y glorifica a Dios, es porque eres un pecador. Nuestro pecado no nos hace pecadores. Entonces, eso es una naturaleza que tú y yo tenemos sin Cristo. Si has estado sin Él, tu naturaleza es un pecador no arrepentido, un pecador que no ha visto en Cristo Jesús la gracia, el amor y el poder del Evangelio. Y esto viene desde el principio. Génesis capítulo 3, del 1 al 8. Dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol en el huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Verso 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Este evento casi todos lo conocemos. Es el evento de la caída del hombre, es el punto inicial y crucial de donde todo ha salido mal, donde el desobedecer a Dios ha sido algo que se hereda y que va de hombre en hombre. Eva rechaza a Dios como su gobernante amoroso y asombroso. Eva y Adán deciden decir, no, yo quiero gobernar a mi manera. Yo quiero vivir a la forma que yo quiera, y deciden comer del fruto del huerto del Edén. Y de esta forma cada hombre hasta el día de hoy ha decidido exactamente lo mismo que Adán y Eva. Ha decidido darle la espalda a Dios, aquel gobernante asombroso y amoroso, y decir, yo vivo como yo quiera, yo hago lo que yo quiera, yo decido lo que en mi vida debe hacerse. Y se han olvidado, Apocalipsis capítulo 4 verso 11, que el Señor es el creador, el gobernante asombroso, que por Él y por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Se han olvidado de que el hecho de que pueden respirar es una muestra de que Dios gobierna, de que su gracia y de su amor están presentes. Todo hombre, desde ese punto hasta el día de hoy, ha decidido decirle no a Dios, rechazar a Dios como el gobernante legítimo y como la autoridad absoluta en su vida. Escogió convertirse en el propio gobernante de su corazón. El hombre no quiso escuchar la palabra de Dios, el hombre no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere vivir como debería vivir,
Él quiere gobernar su vida a su manera. Tú y yo, si no conoces a Cristo o antes de conocer a Cristo, estábamos en esta misma situación. Cantábamos hace un momento: en densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó. Esa era mi situación y la tuya sin Dios. ¿Cuál fue el resultado de este pecado de Adán y Eva? Es que todos los hombres, al igual que ellos, se escondieron de Dios. Esto es lo que hicieron al final del verso 8, esconderse de Dios. Y tú y yo, sin Cristo, hemos decidido escondernos de Dios. Los hombres allá afuera deciden esconderse de Dios. Algunos a través de la bandera del ateísmo, algunos a través de la bandera de alguna religión. Hoy en día está de moda el yoga, entonces muchos levantan la bandera del yoga, del amor, porque han decidido esconderse de Dios. La santidad de Dios es tan perfecta que un pecado tan trivial para algunos como morder una fruta prohibida ha hecho que toda la humanidad caiga en pecado. Pero Dios era el gobernante. Por Él Adán respira o respiraba. Por Él tú y yo respiramos. Y si alguien tiene el control de tu vida y de la mía, es el Señor. No hay nadie que pueda vivir por su propia fuerza. No hay nadie que pueda respirar porque simplemente Él quiere respirar. Tú y yo dependemos de un Dios que es extremadamente santo, que es extremadamente puro, que es honroso, que es único, que es digno, y su pureza nos condena. Porque la vara para saber qué tan depravado soy o qué tan pecador soy, no es mi hermano, no es el pastor Mauricio, no es el pastor Osmar, no es el que canta, no es el que gobierna. La vara para saber quién tú eres es Dios mismo. Habacuc, capítulo 1, verso 13, dice Dios: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc dice que Dios es tan limpio que no puede ver el mal, no puede ver el agravio, esconde su rostro. Nuestro pecado es una ofensa ante un Dios santo. Necesitamos protección para poder estar delante de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 6, al escuchar la voz de Dios, se postra, cae rendido y dice que es inmundo, que es indigno, teme morir porque sus ojos han visto la gloria de Dios y él teme morir, él cae como muerto. El profeta Ezequiel en el capítulo 1 también cae postrado ante la gloria asombrosa y milagrosa de Dios. La santidad de Dios, hermanos, es la medida para saber qué tan malos somos. La santidad de Dios es la medida para saber qué tan pecador soy. Eso que está mal en el mundo no es medido a través de un plan de gobierno, no es medido a través de un plan de acción social. Eso que está mal en el mundo es medido a través de la santidad de Dios. Y cada hombre, cada mujer, cada programa, cada centímetro de cualquier plan va a ser puesto a juicio al final de la historia. Nadie va a quedar impune a esto. Muchos dicen: no, si Dios existe, entonces ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay esto? ¿Y por qué hay el otro? ¿Por qué violan? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay robos? Yo simplemente respondo: Dios está siendo paciente por su carácter, porque un día no habrá uno que no pague su condena, porque el hombre es malo. Y esto nos lleva a nuestro punto acerca de la depravación. Entonces hemos visto que estamos ante un Dios que es el gobernante justo, perfecto y amoroso, perfectamente santo. Todos los hombres, a través de la caída, hemos recibido un corazón que peca y que le da la espalda a Dios porque quiere vivir la vida a su manera. Y vamos a ver que como hombres todos nos hemos rebelado en contra de Dios. Todos los seres humanos se han convertido en rebeldes en contra de Dios por su propia naturaleza, porque por naturaleza, por esencia, el ser humano es un ser pecador. Si hay algo, ahorita
me ponía a pensar, cuando nos estaban presentando, es el pastor de la Iglesia Bíblica Palabra de Dios, y muchas veces nos presentamos como el abogado, ingeniero, ¿no? Y si un hombre delante de Dios se debería presentar por quién es el pecador Juan, el pecador Pedro, el pecador Lucas, el pecador, porque todos nos hemos rebelado. Cuando Adán y Eva cayeron, toda la humanidad cayó con ellos, incluyéndonos a nosotros. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Toda la descendencia de Adán y Eva heredó su naturaleza pecaminosa. Eso quiere decir que todos sus hijos, nietos, bisnietos y así sucesivamente hasta llegar a tu vida y a la mía, hemos recibido esta naturaleza pecaminosa. Y volvemos al capítulo 3 de Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No escuchamos a Dios. Nadie por su propia fuerza, por su propia naturaleza, decide meditar en la palabra de Dios. Nadie por su propia naturaleza, por su propia fuerza, decide buscar a Dios, porque no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda a Dios. Todos hemos pecado, nos hemos puesto en oposición a Dios y hemos decidido vivir en nuestra propia autonomía de Dios. Entonces el mundo allá afuera dice: yo no quiero a Dios, yo no quiero ese Dios que gobierna. Yo quiero ser el propio gobernante de mi vida. Ahora, el pecado es fallar en algo. La palabra pecado en griego es hamartia, que significa errar en el blanco, ¿no? Tiene ese sentido de tenías que darle en el centro de la diana. Si has fallado 1 milímetro, has pecado, has fallado en el blanco. Ahora, cuando nosotros pecamos, fallamos en ese pecado. Entonces dices: pastor, yo sí he mentido de chiquito, pero nunca más he vuelto a mentir. Pastor, yo sí he robado un dulce en el supermercado, pero nunca más he vuelto a robar. Pero hermano, el pecado es tan fuerte delante de la santidad de Dios que Santiago capítulo 2 del 10 al 11 dice lo siguiente. Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. Ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, si has mentido una vez, no solo nos hacemos culpables de ser mentirosos, nos hacemos culpables de transgredir toda la ley de Dios. Ahora puedes decir: yo nunca he mentido, o quizás para mí sería algo así como que no creo. Yo creo que alguna vez en tu vida, desde que has tenido 1 año hasta ahorita, has mentido. O puedes decir: no, está bien, mentiras blancas, piadosas. Y de repente dices: pero yo nunca he adulterado, yo nunca he matado. Y este es un típico ejemplo, ¿no? O sea, Jesús en el Sermón del Monte dice: oíste que fue dicho: no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que llama tolo a su hermano ha sido culpable de homicidio en el corazón, parafraseando un poco las frases de Jesús. Entonces, si alguna vez has odiado a alguien, o has dicho: ay, qué chinchoso este chico, o no me cae, te has hecho culpable de homicidio de corazón. Eso dice la palabra. Entonces muchos hoy podrían levantar la mano y decir: yo soy un homicida de corazón. Luego dice: oíste que fue dicho: no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio en su corazón. Y cualquiera de nosotros, mujeres también, si has codiciado a un hombre. Y aquí déjame decirles, mujeres, las mujeres no codician como los hombres. Los hombres codician muchas veces: mira qué bonita y no sé qué. Las mujeres codician virtudes. Mira cómo ayuda, mira cómo hace esto, mira, yo quisiera tener ese tipo de hombre. E igual estás codiciando el hombre que no te pertenece, el hombre que no es tuyo.
y ambos están en pecado. Y si has hecho algo eso alguna vez, la Biblia dice que eres un adúltero. Y al ser un adúltero nos hemos hecho no solo culpables de ser adúlteros, nos hemos hecho culpables de transgredir toda la ley de Dios. Entonces, todos hemos quebrantado la ley santa y perfecta de Dios. No hay nadie que en este mundo que haya pisado desde Adán hasta nuestros días, a excepción de Cristo Jesús, que no haya fallado, que no haya quebrado alguno de los mandamientos. Pero más allá de esto, hemos ofendido a un Dios santo. No simplemente el problema está en pecar, no simplemente está el problema en ofender a esa mujer, a ese hombre, o en insultar a alguien. No simplemente está el problema ahí. La ley tenía un propósito, la ley era el ayo, dice Pablo, era un maestro, era un guía que debía orientarnos a ver cómo es Dios. La ley nos dice cómo es Dios en su naturaleza, en su esencia, en su carácter. Y la Biblia nos muestra quién es Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, leíamos. Entonces, cuando yo medito, cuando yo uso esta lámpara para ver mi vida, entiendo primeramente quién es Dios. Sé quién es Dios. Y Dios es santo, Dios es glorioso, Dios es digno de toda honra, de toda alabanza y de toda gloria. ¿Y sabes qué es lo malo? Que tú y yo hemos transgredido la ley de Dios cada segundo, desde que hemos nacido incluso. Y nos hemos hecho culpables de haber incumplido muchas cosas en la ley. Y tú y yo somos merecedores de un castigo. La Biblia dice que todos los transgresores van a rendir cuentas y van a heredar el lago de fuego, el infierno, un lugar de tormento eterno que está preparado para Satanás y sus demonios. Y los hombres que hayan decidido vivir a su manera, vivir como quieran, tienen un lugar reservado en ese lugar. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, vemos que la ley nos ayuda a entender cuál es el carácter de Dios. Esa ley me ayuda a hacer un análisis de mi vida y entender que soy pecador en esencia, que soy depravado, que no puedo hacer lo bueno, que no puedo hacer lo justo, que no puedo hacer lo que agrada a Dios. Ahora, vamos a ver 5 aspectos de la vida de cualquier persona donde podemos ver que el hombre tiene un problema y es depravado, que es pecador, que ha transgredido la ley de Dios, que ha insultado la naturaleza de ese Dios justo, creador y bueno. En primer lugar, los niños. Miren los niños. Piensen en alguien en su casa, si tiene la edad de ser un infante. El Salmo 51, verso 5, David decía: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David, un hombre descrito conforme al corazón de Dios, dice: en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y aunque los niños son muy lindos, son bonitos, son fofos, son agradables a la vista, los niños nacen muy corruptos. Mi sobrino tiene 2 años y te chasconea, te pega, miente, oculta las cosas y apenas tiene 2 años. Es una muestra de que el hombre, cualquiera sea su crianza, si ese niño no es orientado, guiado, va a ser mucho más pecador, va a ser mucho más transgresor de la ley. Hermano, si tú y yo, creo que este ejemplo lo daba Sugel, se me viene a la cabeza ahorita, pero si tú y yo viviríamos y creceríamos con las mismas condiciones que Hitler, no sería Hitler, sería Osmar, aquel que hubiera provocado el holocausto. Solo es cuestión de la condición
si tú y yo tendríamos las mismas circunstancias que cualquier asesino, que cualquier violador, y seríamos encaminados en ese mismo camino, nuestro destino sería exactamente el mismo, solamente cambia el nombre de la persona. Solo pon tu nombre en lugar de él. De cualquier persona que te imagines ahorita, que es un pecador, que lo ves así como miserable, maldito y no sé qué, si tú hubieras crecido en las mismas condiciones, con los mismos destinos en la vida, serías exactamente igual de pecador o quizás mucho peor que esa persona. Mira los niños. En segundo lugar, mira el mundo. Mira las señales que rodean al mundo. La mayoría del mundo, incluso los ateos, todos están de acuerdo que algo no está bien en el mundo. Entonces de repente te preguntas, ¿por qué un funcionario público se quiere embolsillar el dinero del pueblo a través de impuestos? Es porque algo está mal en el mundo. Porque un gerente de una empresa quiere robar en los estados financieros, es porque algo está mal en el mundo. La razón por la que las cosas están mal en el mundo es porque la caída, ese texto que leíamos en Génesis 3, ha afectado a toda la humanidad. El pecado es un virus, es una plaga que ha afectado a toda la creación. La creación gime, la creación clama el día de la redención para ser totalmente restaurada también. Siempre digo esto, pero cuando camines por la calle, si ves una rosa y tiene espinas, acordate que esa rosa tiene espinas porque hay pecado en el mundo. Porque dice que la tierra va a producir espinas y abrojos a causa del pecado. Si ves una planta con espinas, yo siempre digo, esto me recuerda que todavía hay pecado en el mundo. ¿Y sabes qué más nos recuerda que todavía hay pecado? La muerte. Si la gente sigue muriendo es porque hay pecado en el mundo. Es porque el pecado todavía gobierna en algunas situaciones. Mira a los niños, mira el mundo, mira tu vida. Examina tu propio corazón, examina tu propia rebeldía en contra de Dios. Dios permite que respires, en este momento permite que respires. En este momento permite que pestañees. Y seguro muchos de nosotros están diciendo, ¿qué hago aquí? Semejante calor. Dios es mucho más digno que simplemente nuestros reclamos, nuestros reclinar de dientes, y aún así pecamos. Siendo cristianos, conociendo su gracia, pecamos. Mira tu vida. Pablo decía en el capítulo 7 en Romanos, yo sé que en mi carne no mora el bien. Yo sé que estoy en una lucha, lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Tú y yo, si miras tu vida con sinceridad, si haces un autoexamen, vas a ver que hay algo malo en ti, que hay algo malo. Vas a realmente analizar tus motivaciones, tus pecados. ¿Por qué estás aquí? Yo sé que Salomón dice que todo es vanidad, y sí, todo es vanidad, pero examinar nuestras motivaciones nos ayuda. Quizás has venido aquí porque, no sé, estaba la chica que te gustaba, o simplemente porque no tenías nada más que hacer un sábado en la tarde, pero Dios es mucho más digno que tu tiempo de sobra. Mira a los niños, mira al mundo, mira tu vida, mira a Dios. Dios es santo, 3 veces santo. Dios tiene perfecciones, algunos le llaman atributos de Dios, yo le llamo las perfecciones de Dios. Y una de las perfecciones de Dios es la santidad. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es soberano, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es amor. Y la única perfección de Dios que se repite 3 veces en la Escritura es Dios es santo, santo, santo. Y la santidad de Dios es como que pinta todas las demás perfecciones. Dios es omnipotentemente santo, Dios es soberanamente santo, Dios es todopoderosamente santo, Dios es amorosamente santo, Dios es justamente santo, porque su santidad es algo esencial de Dios. Él es sin mancha, Él es puro. Y tú y yo
desobedecemos su carta de amor, su ley, muchas veces en el transcurso del día. Mira a Dios y vas a ver cuánto fallas, cuán pecador eres. Mira la Biblia. La Biblia es la ley de Dios. Es el lugar en donde podemos saber cómo es Él. Ahí se encuentra toda la revelación de quién es Dios. Y si observamos en esa carta de amor, vamos a ver cuán malos somos. Y hemos hablado, muchos podemos levantar la mano que somos adúlteros, otros que somos mentirosos. Muchos podemos levantar y decir, soy un pecador. Y no solamente es que soy pecador, es que eso me hace transgresor de toda la ley y me hace transgresor de un Dios justo. Efesios capítulo 2, del 1 al 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, sin Cristo, esta depravación, este problema que tú y yo tenemos sin Cristo, yo tenía, no sé si tú todavía, vamos a ver al final, pero ese problema que yo tenía en Cristo estaba muerto. Era un zombie, ni siquiera un zombie, era un muerto. Si alguna vez has ido a un velorio, ves un ataúd, ves un muerto, esos somos sin Cristo. Esos somos totalmente depravados, muertos. Y un muerto no puede responder por sí solo. Un muerto le puedes gritar, a un muerto le puedes sacudir, a un muerto le puedes chasconear, ¿cómo se dice aquí? Mechonear, y no responde. No hay forma que responda. Está muerto. Así somos sin Cristo, muertos espiritualmente. Estamos siguiendo la corriente de este mundo, dejándonos llevar por todo lo que opera en este sistema, por el príncipe de la potestad del aire. Cuando somos pecadores, cuando estamos totalmente depravados sin Cristo, lo que hacemos es pecar. Entonces todo lo bueno que hacemos, todo lo justo, todo lo piadoso aparentemente, si no es para la gloria de Dios, es pecado. Todo lo que no da la gloria a Dios en tu vida es pecaminoso, porque está ofendiendo algo que debería ser solo de Dios, que es su gloria. La gloria, la honra, la potestad solo le pertenecen a Dios. Y cuando tú y yo hacemos algo por nuestra propia motivación, sin conocer a Dios, no glorificamos a Dios y por lo tanto estamos pecando. Entonces, si alguien allá afuera viene y dice, yo voy a dar $1.000.000 por los niños con cáncer, si esa persona no es cristiana, si no lo está haciendo para la gloria de Dios, aunque dé $1.000.000 por los niños de cáncer, aunque sea algo, wow, qué bueno, qué hombre más, es pecado. Porque no está glorificando a Dios, le está robando algo que solo le pertenece a Dios, que es la gloria, honra, poder y majestad. Sugel Michelin da este ejemplo y dice, si ponemos a un buitre a escoger entre comer carroña o semillas de girasol, el buitre siempre va a escoger comer carroña, carne podrida. Ahora, si hacemos lo mismo con una paloma, la paloma siempre va a escoger comer las semillas de girasol, se va a alejar de la paloma. Cada uno actúa conforme a su naturaleza. ¿Un buitre puede escoger semillas de girasol? No. ¿Por qué? Porque es un buitre. Pero si ese buitre se convierte en paloma milagrosamente, ahora va a poder comer semillas de girasol. Entonces, si estás muerto espiritualmente, si esta tarde algo ha confrontado tu corazón, solo hay una forma, y es tener vida nueva, es ser regenerado, es que el Espíritu de Dios sople aliento de vida en ti y puedas levantarte de muerte a vida. Y hay dos verdades acerca de esto. La primera es que lastimosamente los pecadores no quieren venir a Cristo. Dice Juan capítulo 5 verso 40, Jesús le dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces el pecador no quiere venir a Cristo. Entonces lo malo es que te puedes poner a pensar en cualquier persona o en tu vida misma. Déjame decirte algo, no quieres venir a Cristo, no quieres.
Algo exterior tiene que influir en tu vida para que puedas vivir, porque simplemente sin Cristo estamos muertos. No queremos hacer todo lo contrario. Y la segunda verdad es que no puedes venir a Cristo. No solamente no quieres, si no lo conoces, sino que no puedes venir a Cristo. Juan capítulo 6, 44 dice: nadie puede venir a mí si no lo trajere el Padre que me envió. Es imposible que alguien venga a menos que Dios lo traiga, porque todo lo que surge de nuestra naturaleza pecaminosa es enemistad contra Dios, es no quiero saber nada. Así que la única forma que vengas a Cristo, la única forma que alguien entienda, que alguien haga lo bueno, lo contrario de Romanos, ¿no? Que alguien sea justo, que alguien haga lo bueno, que haya alguien que entienda, es si Dios lo trae, es si Dios lo llama, porque el hombre no puede y no quiere venir a Dios. Romanos capítulo 8, verso 7, esto lo vamos a leer. Dice: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Fíjense, Pablo dice, la mente del hombre, este es un pasaje en el cual Pablo está hablando de vivir en el espíritu. Entonces contrasta mucho el vivir en la carne y el vivir en el espíritu. En este texto en especial dice que la mente que está puesta en las cosas de la carne, o sea, en la vida pecaminosa, es enemiga de Dios. Y ahí explica por qué. Dice: porque no está sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Entonces, ¿por qué las personas allá afuera pecan? Porque no pueden hacer otra cosa. Por más que parezca bueno, ellos viven puestas su mirada, su fe, todo en la carne. Y dice: los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Fíjense, la carne no está sujeta a la ley de Dios, entonces la carne no quiere. No, eso dice Pablo, porque no se sujeta a la ley de Dios. Entonces tu carne, mi propio yo, no se sujeta, no quiere nada, saber nada de Dios. Y en segundo lugar dice, pues ni siquiera puede hacerlo. Entonces nuestra carne, sin Cristo, no quiere y no puede hacerlo. Entonces, a esto le llamamos depravación total, corrupción radical. Todo hombre nace espiritualmente muerto, todo hombre nace espiritualmente depravado a causa de Adán, y porque toda su vida ha decidido negar a Dios como el gobernante amoroso y vivir a su manera, vivir a su propia forma de ser, gobernar su propia vida. Todo hombre, cada vez que quiere gobernar su propia vida, se hace más depravado, más malo. Depravación total no significa que el hombre sea tan malo que puede hacer las peores cosas, que sí puede, sino que el hombre carece absolutamente de cualquier bondad. No se trata de cuán malo puede ser el hombre. Se trata de que el hombre no tiene ni un milímetro, ni un segundo de bondad. Porque todo lo que hace, aunque aparentemente sea bueno, sin Cristo y sin dar la gloria a Dios, es pecado. O sea, un hombre, una persona que no conoce a Dios, no tiene nada de bondad. Eso es depravación total. No puede tener bondad porque está muerto. No significa que el hombre pueda hacer las cosas más perversas, que sí puede, pero significa que aunque ese hombre aparente ser bueno, no tiene nada de bondad si no está Cristo gobernando en su vida, si no está haciendo las cosas para la gloria de Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Romanos capítulo 2. Verso 3 en adelante. Dice, Pablo en el capítulo 1 ha dado todas las cosas malas de los hombres, ha mostrado cuán pecador es el hombre,
y ha mostrado cuánta maldad hay en el corazón del hombre. Ha hablado que el hombre debería buscar a Dios a través de lo que Dios ha revelado, pero el hombre ha decidido amar más su creación que al Creador. Y aquí da una amenaza Dios, el Espíritu Santo, a través de Pablo. Y dice: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? Y este verso a mí me da temor. Verso 4, capítulo 2. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Fíjense, dice: hombre, ¿tienes en poco la bondad de Dios? ¿Tienes en poco las riquezas de su gracia? Hermano, ¿sabes qué es esto? Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Él gobierna, Él sustenta, sujeta toda la creación. Y si alguien respira, si alguien está de pie, si ese hombre que ves allá afuera ahorita manejando su auto, está pudiendo manejar su auto, es una muestra de bondad, tolerancia y paciencia de Dios. Y no solamente es un poquito de tolerancia, un poquito de paciencia, un poquito de bondad, son riquezas de paciencia. El hecho de que el sol ahorita esté brillando, saliendo sobre justos e injustos, es una muestra de la tolerancia, de la paciencia y la bondad de Dios. ¿Y sabes qué es lo malo? Verso 5. Mas por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermano, todo hombre perverso que no tiene nada de bondad, todo hombre depravado, sin Cristo, cada segundo que respira es un regalo de la bondad, de la misericordia y la tolerancia de Dios. Y lo único que hace ese hombre, si no viene a Cristo, es acumular ira para el día de la ira. Eso nos lleva a nuestro segundo punto de esta tarde. Espero que estén convencidos de que son depravados y que cada hombre allá afuera es pecador y no tiene un porcentaje de bondad en su corazón. Entonces esto nos lleva a hablar de la elección incondicional, porque solo un Dios justo, bueno y misericordioso puede dar vida a un cadáver depravado. Solo Dios bueno, justo, puede infundir aliento de gracia y amor en alguien que está muerto. Y lo hizo a través del sacrificio glorioso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Su muerte, su resurrección y la futura glorificación es un proceso de nuestras vidas siendo restauradas por Cristo Jesús, desde el principio hasta el final. Dice Efesios capítulo 2 del 4 al 7, hemos leído el verso 1 y 2, que estábamos muertos, y aquí Pablo cambia y dice: ustedes estaban muertos, ustedes estaban en la corriente del mundo, ustedes seguían siendo guiados por el príncipe de la potestad del aire, haciendo referencia a Satanás. Y aquí en el verso 4 hay un pero, y los peros en la escritura son, a veces nos ayudan a respirar y decir cuán bueno es Dios, como en este, y a veces nos da una jalada de orejas porque puede ser que estemos en otro rumbo, pero este pero es bueno. Nos dice: estaban muertos, son depravados, no tienen nada de bondad. Amén. ¿Sí? Somos muertos, depravados, no hay nada de bondad. Amén. ¿Sí? Somos pecadores. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Él nos resucitó, Él nos sentó, hemos sido escogidos. Dios, que es rico en misericordia y amor, por causa del amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, nos dio vida. Hemos sido escogidos en misericordia y amor por un Dios totalmente soberano. Jesús en Juan capítulo 15, sé que aquí han estado meditando en Juan, les dice a los apóstoles en el aposento alto: ustedes no me han escogido a mí, yo los he escogido a ustedes. Hermano, la elección incondicional significa que Dios, gracias a Dios, no ha considerado tus obras, no ha considerado qué tan bueno eres, cuánta bondad hay en tu corazón, cuántas buenas obras has hecho, cuántas veces has venido a la iglesia, cuántas veces has peregrinado o has hecho cualquier otra cosa. La elección incondicional quiere decir que Dios, por su libre elección y soberanía, por su amor y misericordia, antes de la creación, no en base a nuestras propias obras o méritos, nos ha dado fe para creer. Una fe que nos ha hecho arrepentirnos de nuestras traiciones, que nos ha hecho arrepentirnos de querer vivir a nuestra manera, de haber rechazado ese gobernante asombroso. Esa fe nos ha traído arrepentimiento, nos ha traído perdón y nos ha traído gozo, no por obras, no porque sabía que lo ibas a escoger, no porque sabía que ibas a estar en un culto. La elección incondicional no se basa en la presencia de Dios, en que Dios conocía que lo ibas a aceptar o que lo ibas a buscar. La elección de Dios se basa en su propia soberanía, por amor, misericordia y por el beneplácito de su voluntad, como dice Efesios. Porque a Él le plació, Él escogió a algunos desde antes de la fundación del mundo, preveyendo esta elección en base a amor, misericordia, sin tomar en cuenta pecados, sin tomar en cuenta justicias o buenas obras. Dios simplemente escogió a una multitud incontable de seres humanos desde antes de la fundación del mundo, por toda la historia, para que puedan unirse a darle gloria, alabanza y honor, para que puedan declararle que Él es Dios soberano, creador, el gobernante asombroso del mundo, y declarar que Él gobierna. El propósito de que tú y yo hayamos sido escogidos no es simplemente perdón, no es simplemente traer paz para tu vida, es para que tú y yo nos unamos en dar gloria a Dios, en aceptar a ese gobernante perfecto y asombroso eternamente y para siempre. Efesios capítulo 1, del 3 al 6, voy a hacer un pequeño salto. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Esto significa que toda bendición, cualquier cosa que puedas imaginarte en este momento, se ha cumplido en la cruz del Calvario. Toda bendición espiritual nos ha sido dada en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos ha escogido en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor. ¿Cómo nos ha escogido? En amor. En amor, misericordia, amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Por tu mérito, porque es bonito, lindos ojos, se ve bien, canta hermoso, toca el instrumento precioso. No, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de su gloria,
para que, como estábamos cantando, más gente venga y cante las alabanzas de su gloria. ¿Se acuerdan? El pastor decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y así puedes alabar a Dios, así glorificarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. El hecho de que Dios escoge personas es para que más gente se sume a gritar gloria a Dios. Para que el día de mañana toda esta ciudad tiemble cantando su gracia es mayor. Para que esta iglesia tenga 300 personas cantando, alabando, viviendo bien, viviendo santamente, sin mancha. Ahora, Dios no escoge al azar, y esto es un misterio. No, algunos dicen la elección es condicional, es como que sé que me van a criticar por esto, pero es como que muchos están corriendo en un precipicio y Dios como que ciegamente agarra a unos, ¿no? Y dan esta ilustración para hablar de la elección incondicional. Y para mí hay un pasaje que me muestra que, aunque es un misterio cómo Dios escoge, Dios no escoge al azar. Dios tiene sus razones, Él conoce, nosotros no, pero Él las tiene. Y no hay nada que tú puedas jactarte o que yo pueda jactarme de esta elección. Y esta elección, o estas cosas, o el por qué Dios no escoge al azar, para mí está en 1 Corintios, capítulo 1, del 26 al 31. Muchos ya lo conocen. Dice: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Hermanos, consideren vuestro llamamiento. ¿Qué cosa? Vuestra elección, vuestra predestinación. Consideren ese llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, es un misterio cómo Dios escoge, pero Dios no escoge al azar. De alguna manera Dios ha escogido lo vil, lo menospreciado del mundo, para avergonzar a los fuertes, a los sabios, a los intelectuales. ¿Para qué? ¿Por qué ha escogido los viles? ¿Por qué ha escogido los menospreciados? Para que nadie se jacte. Entonces, si nadie se jacta, ¿de quién es la gloria? De Dios. Porque nadie puede jactarse. Nadie puede decir: no, yo he aceptado a Dios. Yo estaba en un culto una vez y Dios me ha tocado y yo he corrido a Dios. Nadie se jacte. Nadie se jacte. Lo correcto es: estaba en una conferencia de jóvenes y mira, me ha tocado tanto, me he dado cuenta que soy tan malvado, tan pecador, que no tengo 1 milímetro de bondad en mi corazón. Y Dios de alguna forma me ha hecho sentirme un miserable, un gusano, un pecador, alguien que no es digno de nada. Y en ese momento he entendido su amor, su gracia, esa elección a través de misericordia y amor para que fuésemos santos. Y he corrido a sus brazos. Y no hay de qué me jacte. Yo estaba ahí porque me gustaba una chica. Yo estaba ahí porque no tenía nada más que hacer. Pero Él me ha escogido, Él me ha amado, Él me ha salvado. Así que oro para que en este día Dios llame a muchos a su rebaño. Con esto termino, y es seguramente, eso no es justo. Lo primero que piensa mucha gente cuando escucha esta doctrina. Y yo he sido un pentecostal, un carismático muy entregado y he buscado refutar esta doctrina, pero así, de todas formas. Me parecía que mostraba un Dios injusto. ¿Por qué no podía escoger a todos para la salvación?
Pero Dios siempre es justo. Y Dios siempre sigue siendo justo, incluso que no haya escogido a nadie. Porque todos estábamos condenados. Porque todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. Todos queremos vivir a mi manera. Todos queremos rechazar ese gobernante asombroso. Así que lo correcto, lo justo, era que todos seamos entregados al infierno, al lago de fuego con Satanás. Eso es justo. ¿Quieres justicia? Es todos. Eso es justicia. Porque todos somos transgresores. Todos nos hemos hecho culpables con solo mentir de toda la ley. Ninguno de nosotros tiene nada de bondad. Volvemos a los 5 puntos. Analiza a los niños, analiza el mundo, analiza tu vida, contrástate con el Señor y contrástate con su palabra. No hay cómo digas, no, pastor, usted está equivocado, yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy justo. No hay quien haga lo bueno, no hay justo, no hay quien entienda. Así que lo correcto era que nadie sea escogido, que todos se pierdan. Y con esto quiero llegar al final a través de Romanos capítulo 9, del 16 al 23. Varios textos. Por esto podríamos estar toda una semana haciendo una conferencia, así que hemos hecho muy rápido algunos panoramas. Dice, así que, Pablo está hablando acerca de la elección de Israel, la elección de los gentiles sobre Israel. Él dice, yo me haría maldito con tal de que mis hermanos de Israel fueran escogidos, y habla mucho acerca de esto, y ahí habla de la justicia de Dios. Y ahí habla acerca de que Dios escogió a Esaú y muchas cosas acerca de elección. Y ahí dice Pablo en esta parte, en este extracto, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre. Entonces no depende de querer, no depende de cuánto corremos. Depende de Dios, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tener misericordia y al que quiere endurece. O sea, Dios, al que quiere, Dios es misericordioso. Y al que quiere, Dios endurece. Me dirás entonces, la misma pregunta que te estás haciendo en la mente, la misma pregunta. Pablo ya la sabía en la carta. Y dice, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Es como que, ¿por qué entonces Dios demanda a los hombres que vengan a Él? ¿Por qué Dios demanda? Porque esta doctrina no quita la responsabilidad del hombre. El hombre sigue siendo responsable de haber negado a Dios y de haber sido pecador toda su vida y de andar en camino pecaminoso. Entonces, Pablo dice, entonces me dirás, ¿por qué pues Dios reprocha al hombre? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Y Pablo responde con otra pregunta, verso 20, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro a hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. ¿Quién eres tú, oh hombre, para decirle al justo, esto es injusto? ¿Quién eres tú, oh hombre, para decirle a Dios, ¿por qué Dios demanda que lo busquen? ¿Quién eres tú, oh hombre? Si Dios está dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportando con paciencia los vasos de ira, Dios es justo, Dios es bueno y Dios nos escogió para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para su gloria. Volvemos al mismo punto, Dios nos escogió para que muchos más glorifiquemos a Él.
Finalmente, 4 puntos rápidos. 4 cosas, ¿por qué la elección incondicional es buena? ¿Y por qué abrazamos esta doctrina? Afirmamos la elección incondicional porque es verdadera. Toda la Escritura está plasmada de elección. El Antiguo Testamento, Dios escogió un pueblo, Dios escogió a Abraham, Dios escogió a Noé, Dios escogió a muchos, Josué, Caleb, Dios escogió. No por buenos, no por nada, simplemente por el beneplácito de su voluntad. Esta semana hablaba con mi cuñado y me hablaba de Caleb y de Josué. Y me decía cómo Dios escogió a un granjero, a alguien que no estaba preparado para la batalla, a ser un gran juez guerrero en contra de los filisteos. Dios escogió. Así que es verdadera en toda la Biblia. En segundo lugar, afirmamos la elección porque nos permite confiar en el diseño de Dios. Nos permite saber que si Él nos ha elegido para su gloria, para su gracia, Él nos va a perseverar. Y la salvación depende de Él. Seguramente después vamos a meditar en esto, pero voy a leer el proceso de la salvación. Y sabemos que para los que aman a Dios, Romanos 8, 28, 29, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Fíjense cómo Dios es el que hace. El hombre no actúa en nada. A los que Él conoce, a esos también Él predestina. A esos también los hace conforme a la imagen de su Hijo, a esos también los predestina, a esos también los llama, a esos también los justifica y a esos también los glorifica. Todo depende, el Señor es una cadena, todo el eslabón de tu salvación, el hecho de que tú y yo un día vamos a estar cantando gloria a Dios, su gracia es mayor en el cielo, alabando, exaltando a Dios, viviendo vidas puras, dignas de honor, de gloria, para alabanza de la gloria de Dios. Todo ese proceso depende de Él, por Él y para Él. Es una pequeña cadena. Entonces la elección incondicional nos permite descansar en que es Él el que ha diseñado esto y podemos confiar en Él. La elección incondicional, hermano, nos hace más humildes. Tercer punto. Así que no hay jactancia, no hay quien diga yo he escogido. No hay un gran testimonio de fe que pueda poner a un hombre antes que a Dios. Y por último, la elección incondicional nos muestra la bondad, la misericordia de Dios, porque lo correcto era que tú y yo un día hubiéramos estado en el lago de fuego eternamente. Así que el hecho de que tú y yo podamos cantar, alabar, disfrutar de la compasión, de la misericordia de Dios, es una muestra de su gracia, de su amor. Y finalmente, esto nos ayuda a evangelizar. Saber que cuando gritamos el Evangelio al mundo, más personas se van a añadir a su rebaño para dar la gloria a Dios juntamente con nosotros. Así que, hermano, no hay requisito para ser elegido. Si el día de hoy dices, he pecado terriblemente, sé que no hay nada bueno en mí, lo más esperanzador que puedes hacer esta mañana es venir a Cristo. No sé qué más puedes hacer. Nada más digno, glorioso, verdadero, que no sea venir a arrepentirte y correr a Él. Dios escogió salvarte a través de la locura de la predicación. Y creo que hoy se ha predicado el Evangelio, se ha cantado el Evangelio y se va a seguir predicando el Evangelio. Así que no hagas oído sordo a su voz. Él te está llamando para su gracia. Hechos capítulo 16, 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Yo no sé si vas a tener otras muestras de la elección, pero si crees y rindes tu vida a Él, yo sé que el que empezó la buena obra la va a terminar. Si abrazas al Salvador
eternamente y para siempre. Si abrazas al Salvador en perseverancia, que vamos a ver al final, yo sé, y vas a confirmar que eres escogido y salvado por Dios. Vamos a orar ahí donde estamos. Señor, te doy gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias porque podemos entender hoy que somos depravados, que somos malos, que no hay nada de bondad en nuestro corazón, Señor. Nos entregamos a ti en esta tarde. Te entrego mis faltas, te entrego mis injusticias, te entrego mis suficiencias, Señor. Todas las veces que he intentado ser bueno por mi propia justicia, todas las veces que he intentado ser aprobado por mis propios méritos, Señor. Y me entrego a ti, Señor, sabiendo que tú has dado tu vida en la cruz, que has decidido amarnos en fe, que has decidido darnos fe para creer en ti, Señor, para poder confiar en tu palabra, Padre. Te entrego mi corazón, te entrego el corazón de mis hermanos, el corazón de los que nos escuchan, Señor. Añade gente a tu rebaño, añade creyentes a darte la gloria, a hacer juntos, Señor, una iglesia digna de ti, para tu gloria y honra, Señor. En el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús.